Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, principalmente la Agenda Vaticana. Comenzamos. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de Koinonia Radio. Para mí es un gusto poderlos acompañar en esta noche aquí en Agenda Vaticana. Como todos los miércoles en punto de las 9 de la noche estamos compartiendo con ustedes el pulso y el latir de la Iglesia Católica y sobre todo la universalidad de la Iglesia a través de una perspectiva también desde nuestra arquidiócesis de Tijuana, que va en camino en peregrinar, cómo acompañamos todos este caminar hacia los 50 años de nuestra diócesis de Tijuana, o ya arquidiócesis. En sus bodas de oro les recuerdo especialmente que tengamos en nuestras intenciones a nuestra iglesia particular y a nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz. Así que sin más, queridos hermanos, bienvenidos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y desde luego vamos con los titulares que esta semana han acompañado en los principales periódicos, así como en las agencias de noticias católicas también, y sobre todo a través del Servicio Informativo Vaticano. Sin más, vamos con los principales titulares de esta semana. Adelante. Papa Francisco desafía a los católicos y les pide que propongan el Evangelio con la bondad de Jesús. Son algunas de las claves de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el revolucionario documento del Papa que propone una conversión sin miedo. El año de la fe concluyó con una misa presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, durante la cual rezó ante las reliquias de San Pedro en la misa de clausura de este año dedicado a la fe. Más de 500 catecúmenos de 47 países diferentes participaron en el rito de admisión del catecumenado presidido por el Papa en San Pedro. Un joven comunicador, Javier Martínez Brocal, ha sido uno de los elegidos que recibió de manos del Papa Francisco la nueva exhortación apostólica en representación de los periodistas. El Papa Francisco invita a greco-católicos ucranianos a tender puentes con las demás iglesias. Más de 3,000 peregrinos greco-católicos ucranianos recibieron al Papa en San Pedro. Todos ellos han acudido a Roma para celebrar el 50 aniversario del traslado de los restos del mártir ucraniano San Josafat a la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco reflexionó en su homilía en Casa Santa Marta que los cristianos están llamados a tomar decisiones definitivas. Francisco puso el ejemplo de los mártires que lo arriesgan todo por Dios, un testimonio que el Papa comparó al de los padres de familia. Encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en su primer visita oficial al Vaticano. Ante las selecciones nacionales de rugby de Italia y Argentina, alabó las virtudes del deporte y en concreto el rugby, afirmó el Papa Francisco, a quien le gusta el deporte, considerando que no solo es bueno para el cuerpo, sino también para modelar el carácter y el espíritu. El presidente de la FIFA lleva un balón de fútbol al Papa. En los muros vaticanos son frecuentes las audiencias con presidentes de todo el mundo. Sin embargo, ahora le toca al turno al que ha sido el presidente de la FIFA quien obsequió un balón de fútbol al Papa. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que lo más importante de las ceremonias religiosas es adorar a Dios y no solo cantos o ritos. El Papa visitó el monasterio de San Antonio Abad de las monjas benedictinas camaldulenses. Se trató de una de las últimas citas de el Papa Francisco con motivo del final del año de la fe. Habló de María como la Madre de la Esperanza que llenó de luz el sepulcro de Cristo. Por primera vez en su pontificado, el Papa Francisco se reunió con los líderes de las iglesias orientales que forman parte de la Iglesia Católica. No nos resignemos a pensar en un Oriente Medio sin cristianos, exhortó el Papa Francisco a católicos de Oriente.
El Vaticano ha publicado un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Pesca, pidiendo más protección social para los pescadores y sus familias. El mensaje, que ha sido elaborado por el Pontificio Consejo de la Pastoral para los Emigrantes e Itinerantes, también pide que se preserven los recursos que ofrece el mar para las futuras generaciones. Queridos hermanos y hermanas, estos han sido los titulares que han acompañado esta semana el pulso y el latir de la Iglesia Universal, de la Santa Sede, la agenda del Papa Francisco y sobre todo de diversos dicasterios como lo seguimos aquí en Agenda Vaticana. Permítame continuar con más información y formación sobre la cuestión que tiene que ver con la tradicional catequesis del Papa Francisco. Por cierto que en esta ocasión ya el Papa ha estado concluyendo las catequesis sobre el credo pronunciadas durante este año de la fe que se clausuró el pasado domingo. El tema de hoy, hace unas horas en la ciudad de Roma, el Papa abordó en su audiencia general la resurrección de la carne, analizando esta vez el aspecto de morir en Cristo para hablar de la semana que viene sobre la resurrección. El Papa afirmó que los que practican la misericordia no temen a la muerte. Ante más de 50,000 fieles reunidos en la plaza de San Pedro, elogiando su valor por haber ido a la audiencia general a pesar de la ola de frío que actualmente las bajas temperaturas que se están viviendo ahí en la ciudad eterna, como lo informan los diversos medios meteorológicos. También el Papa, aludió a ese valor de todos los peregrinos que seguramente han estado ya experimentando ese frío, como aquí en nuestra ciudad de Tijuana, en la ciudad de Roma, en la ciudad eterna, pero desde luego bajas temperaturas, pero lo que no nos podemos permitir es también que no tengamos ese calor de la fe, el calor de la fe que ilumina y que nos prepara ya a este próximo domingo primero del Adviento. Así que con más información les comparto que el Papa ha considerado que hay una forma equivocada de mirar a la muerte. Ha dicho el pontífice: la muerte nos toca a todos, nos interroga profundamente, especialmente cuando nos toca de cerca o cuando mueren los pequeños, los indefensos, de una forma que nos resulta realmente escandalosa. Siempre me ha llamado la atención, se pregunta el Papa Francisco, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué mueren los niños? Si se entiende como el fin de todo, la muerte aterroriza, se transforma en una amenaza que interrumpe cualquier camino. Esto sucede cuando consideramos también nuestra vida como un tiempo encerrado entre dos polos, el nacimiento y la muerte, cuando no creemos en un horizonte que va más allá de la vida presente, cuando vivimos como si Dios no existiera. Esto lo dijo el Papa durante la audiencia de este miércoles en su catequesis tradicional ahí en la plaza de San Pedro. Les compartimos también, queridos hermanos y hermanas, que ya está la síntesis también de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, traducido en la expresión en latín, como ha llamado este documento, que ya realmente ha causado un boom, una explosión, por así decirlo, con este adjetivo también en los medios de comunicación, incluso cadenas de televisiones han llamado a expertos ya para dar su punto de vista sobre esta famosa exhortación apostólica del Papa llamada Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, en la cual para los expertos el Papa Francisco va al núcleo de los problemas del hombre. En el Vaticano se ha presentado ya oficialmente esta exhortación apostólica del Papa Francisco, que lleva como título La alegría del Evangelio, la exhortación apostólica, que es su primer documento firmado en solitario. Está dirigida a todos los católicos y se divide en 288 puntos recogidos en 5 capítulos. Es un documento amplio que habla de temas como la misericordia, el encuentro, la tarea del Papa y de las conferencias episcopales, pero también de espiritualidad popular. Aborda también el tema de la economía y de la pobreza. Así que este texto se entregó a 36 fieles el pasado domingo durante la misa de clausura del año de la fe.
como comentábamos, es el primer documento oficial de su pontificado, ya que recordemos la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, fue escrita en colaboración con su predecesor que nos introdujo en el año de la fe, como fue el Papa Emérito, hoy Benedicto XVI. Dentro de esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, algunos extractos que habría que saborear con una cierta reflexión y meditación, además con profundidad y con ese sentido de tiempo para ir saboreando esta exhortación apostólica. Dice cómo hoy las parroquias, las comunidades deben ser signos de la acogida de Dios. Tener templos con las puertas abiertas en todas partes para que todos los que buscan no se encuentren con la frialdad de nuestras puertas cerradas. El Papa indica en este documento las tentaciones de los agentes pastorales: individualismo, crisis de identidad, caída del fervor. La mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando, ha dicho el Papa, lo escribe en esta exhortación, y sobre todo acentúa a no dejarse vencer por un pesimismo estéril y hacer signos de esperanza, poniendo en marcha la revolución de la ternura. La revolución de la ternura, me llama demasiado la atención esta expresión del Papa cuando habla revolución de la ternura. Realmente cuando el Papa pronunció no tengan miedo a la ternura de Dios, creó también un boom en la prensa europea sobre todo, y ha seguido una de las líneas del Papa Francisco, es esta proclamación de la ternura en una sociedad hostil, en una sociedad violenta, herida, lastimada, como él mismo la define. Ahí está la ternura de Dios. Somos hijos de la oportunidad, esta es nuestra oferta también, y este tiempo que parece un poco difícil, como ha sido en la mayoría de las épocas, es un tiempo de oportunidades. Regresamos en un momento, estamos aquí en Agenda Vaticana, compartiendo el pulso y el latir de la Iglesia Universal. Regresamos en un momento, comuníquese con nosotros. Agenda Vaticana, observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La caridad es atrevida. No es fácil, pero es posible. Juntos, por la Iglesia de Tijuana, lo haremos. Diezmo 2013. A partir del 24 de noviembre. Tu generosidad puede ser un día de tu salario, el 10% de tus ingresos o de acuerdo a tus posibilidades. Entrega tu sobre en tu parroquia. Arriésgate a dar. Arquidiócesis de Tijuana. Peregrinación del Decanato 14, Decanato de Playas de Rosarito, 2 de diciembre, para celebrar el año jubilar y el 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Dará inicio a las 4:30 de la tarde en el estacionamiento de Villa Floresta, hasta la parroquia de Fátima. Participarán todas las parroquias de Rosarito. Habrá carros alegóricos, danzas, rosario viviente, santa misa y al final un gran convivio para todos los que asistan. Prepara tus veladoras para el camino. Peregrinación del Decanato 14, Playas de Rosarito, 2 de diciembre. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos.
Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Comuníquese con nosotros. Estamos a través de Koinonia Radio. Gracias por comunicarse con nosotros y desde luego un saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de los medios de comunicación como es Internet. Gracias por comunicarse. Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos enfermos y a todos los que nos siguen a través de la radio ahí en el condado de San Diego, ya en vísperas de esta fiesta de acción de gracias, Thanksgiving. Así que dar gracias no solamente es algo por educación o algo que tiene que ver con la diplomacia o con la urbanidad, como cuando aquella mamá le dice al pequeñito, dile gracias a aquella persona. Dar gracias con el corazón se transforma en una oración especial y sobre todo, qué mejor pasarla en familia en estas vísperas ya de esta fiesta de acción de gracias. Un cordial saludo a nuestros hermanos en el condado de San Diego, donde quiera que nos escuchen, que nos sintonizan, a nuestros hermanos en Rosarito, Tecate, incluso en el interior de la República, así como en Latinoamérica. Estábamos compartiendo con ustedes que ya está este documento del Papa Francisco que se ha dado a conocer, que se llama La Alegría del Evangelio. Bueno, habría que repasar, esperemos que aquí a través de Koinonia Radio podamos también ofrecerle algunas cápsulas que puedan también ser de su interés para profundizar este primer documento del Papa Francisco. Una línea que se resalta entre muchas, porque se quedan muchas cosas fuera, es también recalcar la cuestión de el Papa lanza un llamamiento a las comunidades eclesiales a no caer en envidias ni en celos dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades. ¿Cuántas guerras? ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Subraya el Papa en este documento la necesidad de hacer crecer la responsabilidad de los laicos, manteniendo al margen de las decisiones a raíz de un excesivo clericalismo. Les comparto, entre otra información, que el Papa ha rezado con niñas afectadas por una enfermedad llamada RED. Precisamente lo hizo antes de la audiencia general de este miércoles ahí en el Vaticano. El Papa se ha encontrado en el aula Pablo VI con un grupo de niñas que tienen una enfermedad llamada RED y con sus familiares. Desde luego, este síndrome conocido como RED es una rara enfermedad congénita, según lo informa el Servicio Informativo Vaticano, que afecta casi exclusivamente a los sujetos de género femenino, comprometiendo gravemente el desarrollo neurológico y causando retraso en la adquisición del lenguaje y en la coordinación motriz, la pérdida de las capacidades, como lo afirma este comunicado. Por lo general persiste y es además progresiva. El Papa Francisco ha saludado, acariciado a estas niñas que sufren esta enfermedad, se ha acercado a ellas, ha rezado a la Virgen María con ellas y sobre todo ha bendecido a sus padres que las han acompañado para esta visita con el Papa Francisco ahí en el aula Pablo VI del Vaticano. Devolver la sonrisa a los niños sirios refugiados en el Líbano. Se ha presentado esta mañana precisamente en la oficina de la sala de prensa de la Santa Sede, la misión sanitaria para los niños sirios refugiados en el Líbano, promovido por el Pontificio Consejo Un Solo Corazón en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, que es este hospital que corresponde también a la Santa Sede, además también patrocinado por Cáritas Líbano. Han intervenido en la presentación el cardenal Robert Sara, presidente del Pontificio Consejo con Un Solo Corazón, así también como Giuseppe Profiti, presidente del Hospital Bambino Gesù, el padre Simon Faudol, presidente de Cáritas Líbano, y May, que es responsable del departamento de dermatología del mismo hospital. Ayudar a la población siria, más allá de las diferencias étnicas o religiosas, es la manera más directa de contribuir a la pacificación y a la edificación de una sociedad abierta a todos los diversos componentes. Estas son las palabras del Papa Francisco, gracias a las cuales nació la idea del proyecto para que tragedias como la de Siria no vuelvan a suceder, ha explicado el cardenal Sara en este proyecto de devolver la sonrisa a los niños sirios refugiados en el Líbano. Como saben ustedes, esta cuestión en Siria ha sido monitoreada, ha sido seguida por el Papa Francisco, quien ha estado continuamente siguiendo la situación
que está sucediendo en estos países de Oriente Medio y de manera especial cómo él ha implementado estos nuevos proyectos. Para controlar las actividades de cooperación que se están llevando a cabo y las ayudas distribuidas, nació el pasado junio en Beirut una oficina de información y comunicación que permite agregar a todos los organismos católicos de caridad en una área de gran significado histórico y espiritual para el cristianismo. Se trata de una estructura, ha explicado el cardenal Sarr, fruto de la colaboración de los organismos de caridad que en nombre de la misión de la Iglesia Universal han decidido compartir sus propias habilidades y su particular trabajo de testimonio, y de verdad vale la pena porque todos los organismos de caridad católicos que trabajaban de alguna manera divididos en diversos ámbitos, lograron unirse para poder estar haciendo frente a la situación que viven los niños sirios refugiados en el Líbano. Entre otra información, les comparto que el arzobispo Fisichella presenta la exhortación apostólica de la que hemos estado hablando en este programa que está dedicado al pulso y el latir de la Iglesia Católica Universal, como es Agenda Vaticana, en la cuestión del documento La Alegría del Evangelio. Esta exhortación, lo hemos dicho, cuenta con 222 páginas, está dividido en 5 capítulos y tiene una presentación, una introducción. Los capítulos están dedicados a la transformación misionera de la Iglesia, la crisis del compromiso comunitario, el anuncio del Evangelio, la dimensión social de la evangelización y a los evangelizadores con espíritu. Así que esta exhortación apostólica está escrita bajo la luz de la alegría, con el fin de redescubrir la fuente de la evangelización en el mundo contemporáneo. Esta expresión se podría resumir todo el contenido del nuevo documento que el Papa Francisco ofrece a la Iglesia para delinear los caminos del compromiso pastoral que le ocuparán en el futuro cercano. Muchos de los especialistas, sobre todo vaticanistas, y él mismo lo dice, es su programa. Recordemos que en la homilía de aquel 19 de marzo de este año, cuando él comienza la misa inaugural de su pontificado, se esperaba y la expectativa era que durante esa homilía el Papa pudiera decir su programa de pontificado. Sin embargo, no fue así. Se centró mucho, aún lo recuerdo, esa homilía sobre la figura de San José, custodio de Jesús. Y bueno, hizo un desarrollo bastante profundo sobre la figura de San José, que después también a las semanas consignó al dicasterio encargado sobre la liturgia y el culto la cuestión de que se integrara San José en algunos de los prefacios de la liturgia. Por esta cuestión, el Papa Francisco infunde valentía a través de esta exhortación e invita a mirar hacia adelante, no obstante el momento de crisis, haciendo una vez más de la cruz y de la resurrección de Cristo la insignia de la victoria. Y entre otra información, les comparto que también está la cuestión que se ha seguido otros aspectos de la exhortación apostólica. También lo ha hecho el arzobispo Lorenzo Baldisseri, interviniendo en esta conferencia que se llevó a cabo en la Santa Sede, en esta presentación a la prensa sobre los aspectos de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que se refieren a la sinodalidad, un elemento muy interesante que ha llamado mucho la atención también, mientras el arzobispo Claudio Maria Celli se ha referido a la parte concerniente a la comunicación. En esta primera parte, el monseñor Valdiresi ha dicho que la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, como un anuncio de alegría a los cristianos y a todos los discípulos y misioneros y a toda la humanidad, el Santo Padre ha tenido en sus manos las proposiciones de los padres sinodales, las hizo propias, reelaborándolas en un modo personal, y escribió un documento programático y exhortativo utilizando la fórmula de exhortación apostólica en lo que se refiere a esta parte de la sinodalidad. Sobre todo también es importante lo que recalca el arzobispo Claudio Maria Celli, ha hablado de la dimensión comunicativa en la nueva evangelización,
A la luz de esta exhortación apostólica, afirma que emerge sobre todo la conciencia del Papa acerca de lo que está aconteciendo en el mundo de la comunicación, en el campo de la salud, la educación y la referencia a las evidentes innovaciones tecnológicas. Sin duda se trata de progreso y de éxito. Sin embargo, el Papa es totalmente consciente que la sociedad de la información actual nos satura indiscriminadamente con datos, todos al mismo nivel, y que terminan conduciéndonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. El documento reconoce que las mayores posibilidades de comunicación también pueden traducirse en amplias posibilidades y oportunidades de encuentro para todos, de aquí la exigencia de descubrir y transmitir la mística del vivir juntos. Recordemos que se ha dado a conocer este documento. Regresamos en un momento. Cordiales saludos a todos los que nos están sintonizando. Regresamos en una pausa. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. No vivamos a espaldas de la enfermedad. Aprendamos a ser solidarios con los más desprotegidos, los enfermos. Sintoniza por Koinonia Radio, Pastoral de la Salud, con el Padre José Luis Rodríguez, viernes de 10 a 11 de la noche. Que cada uno de los creyentes siente en su corazón la llamada de Jesús que dice: estuve enfermo y me visitaste. Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Tiempo de análisis, sábados de 4 a 6 de la tarde por Koinonia Media. Tiempo de análisis, escúchanos. Koinonia Radio 800 AM. Imagen Católica en Tijuana. Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Un cordial saludo a todos los que nos sintonizan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Koinonia Radio. Gracias por su voto de confianza y desde luego los invitamos para que se unan a nuestra red de oración y sobre todo nos ayuden con su apoyo material para continuar evangelizando a través de los medios. Le recordamos que el día 1 de diciembre en las instalaciones de Nuestra Señora de la Encarnación en esta parroquia donde se encuentra la sede de Radio Koinonia tendremos el gran concierto de John Carlo en punto de las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados y recuerde también que el día 7 de diciembre estará la posada Pro Radio Koinonia y estaremos compartiendo con ustedes la preparación también ya hacia la Navidad con el tiempo del Adviento. Así que, bueno, agende ya estos acontecimientos y posteriormente el 14 de diciembre el concierto Pro Ayuda también a esta radio de nuestra arquidiócesis con el concierto que será amenizado
por el coro del monasterio Monte Tabor de las Hermanas Trinitarias. Así que continúe con nosotros y les comparto que el Papa recibió al presidente Putin de Rusia urgente el cese de la violencia en Siria. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, fue recibido el 25 de noviembre en audiencia con el Santo Padre y sucesivamente se encontró con el secretario de Estado, arzobispo Pietro Parolin, a quien acompañaba el arzobispo Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Abordaron algunas cuestiones de interés común, en especial acerca de la vida de la comunidad católica en Rusia, subrayando la aportación fundamental del cristianismo en la sociedad. En ese contexto se han hablado de la situación crítica de los cristianos en algunas regiones del mundo, de la defensa y promoción de los valores de la dignidad de la persona y de la tutela de la vida humana y de la familia. Colaboración entre Paraguay y la Santa Sede. La mañana del 25 de noviembre, el Santo Padre recibió en audiencia también a Horacio Manuel Cartes Jara, presidente de la República de Paraguay, que se encontró con el arzobispo Pietro Parolin, secretario de Estado, y bueno, en la cordialidad siempre en la cual también se desarrollan diálogos que tienen que ver con diversos aspectos del país. San Josafat, ejemplo de amor fraterno y unidad en la iglesia. El pasado 25 de noviembre, cada uno amará al otro como a sí mismo y por lo tanto disfrutará del bien de los demás como bienes propios. Así que la alegría de uno será mayor cuanto mayor sea la alegría de todos los demás. Con estas palabras de Santo Tomás de Aquino, el Papa recibió la mañana del 25 de noviembre a 300 peregrinos greco-católicos provenientes de Ucrania y Bielorrusia que se encontraron en Roma para celebrar el 50 aniversario de la colocación de los restos de San Josafat en la Basílica de San Pedro. La verdadera fe se ve en los momentos de dificultad. El Papa Francisco, la mañana del 25 de noviembre, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, a los voluntarios del Año de la Fe, dijo: en este tiempo de gracia, les ha dicho el Papa, hemos sido capaces de redescubrir la esencia del camino cristiano en el que la fe junto con la caridad ocupan el primer lugar. La fe, en efecto, ha continuado el Papa, es fundamental para la vida cristiana porque anima las elecciones que hacemos y los actos de nuestra vida cotidiana. En la vena inagotable de todas nuestras acciones con la familia, en el trabajo, en la parroquia, con los amigos, en los diferentes entornos sociales. Y esta fe firme y genuina se ve sobre todo en los momentos de dificultad y de prueba. Es entonces cuando un cristiano se deja llevar del brazo de Dios y se aferra a Él, con la seguridad de contar con un amor tan fuerte como la roca indestructible, sobre todo en las situaciones de sufrimiento. Si nos abandonamos a Dios con humildad, podemos dar un buen testimonio, ha dicho el Papa en este encuentro a los voluntarios que participaron y acompañaron este Año de la Fe, clausurado el pasado domingo. El Papa Francisco, ya como lo hemos comentado, clausuró el Año de la Fe el pasado domingo en la fiesta de Cristo Rey. Bien, hermanos, pues vamos también a nuestro reportaje de esta semana aquí en Agenda Vaticana. Gracias por sintonizarnos, bendiciones, ánimo, fortaleza y gracias por su voto de confianza aquí en esta presencia también de la diócesis de Tijuana, esta arquidiócesis que camina hacia los 50 años. Vamos adelante con nuestro reportaje, que en esta ocasión es muy particular, y es que el Papa Francisco, como apasionado del deporte, resulta que recibió también al equipo que es el encargado de la organización de las próximas Olimpiadas, de esta federación que se dedica a la cuestión de estos Juegos Universales Mundiales, y también algo muy distinguido, que es el Papa recibió a un equipo de rugby, deporte característico por esa capacidad de fuerza y sobre todo pues muy promovido en Europa. Así que adelante con nuestro reportaje.
El deportivo es un lenguaje universal, supera límites, lenguas, razas, religiones e ideologías. Favorece el diálogo y la acogida, reiteró el Papa Francisco a los exponentes de los comités olímpicos europeos. Subrayó los lazos entre iglesia y deporte para promover los sanos valores humanos, la fraternidad universal, como dicen los 5 anillos entrelazados, símbolo del Comité Olímpico, y alertó contra los parámetros económicos o la victoria como medio para valorar los resultados. El verdadero deporte es armonía que se despedaza si prevalece el afán de dinero o de éxito. Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. El rugby es un deporte que requiere lucha y empeño, pero sobre todo lo importante es correr juntos, no correr nunca solos hasta llegar a la meta. Lo ha dicho el Papa Francisco el viernes por la mañana en el encuentro con las nacionales de rugby de Argentina e Italia por el partido del sábado, y que presentaron también las iniciativas de caridad en curso. El Papa Francisco ha deseado a los jugadores el meter en práctica el trabajo de equipo y la lealtad que hay en el campo, también fuera del campo, en la vida. Concluyó diciendo: vosotros rezar también por mí. Pues bien, este ha sido nuestro reportaje de esta noche aquí en Agenda Vaticana. Tiene que ver con la cuestión del deporte, tiene que ver con la cuestión de un equipo de rugby ahí en audiencia con el Papa Francisco, un Papa apasionado también por el deporte y sobre todo invitándonos a recordar que el deporte, así como fortalece el cuerpo y da salud y vigor, también es importante, como ya lo decía San Pablo, ser atletas de Dios y sobre todo ejercitarnos también en la palabra y en el Espíritu. Así que qué mejor hacer caso también de esta exhortación del Papa Francisco. Les compartía que el pasado domingo se ha clausurado ya el año de la fe. Y sobre todo con esperanza y con mucha confianza sabemos que este año dedicado a la fe también traerá sus frutos y desde luego animará y fortalecerá la vida de fe de la Iglesia. Así que serán seguramente muchos los frutos que vendrán por este año dedicado a la fe. Y bueno, en este acontecimiento, algo que resaltó mucho la prensa y que se ha dado a conocer durante el pasado domingo fue que al lado del altar en el cual se llevó a cabo la ceremonia en la Plaza de San Pedro, se expusieron las reliquias del apóstol Pedro, contenidas en un cofre de bronce donde estaba escrito precisamente de los huesos encontrados en la Basílica Vaticana, que se cree que son los del bienaventurado apóstol Pedro. Estaban escritos como estos son las reliquias de Pedro, a quien Jesús le confía el cuidado de la iglesia. Antes de la misa ha tenido lugar una colecta destinada a la población de Filipinas, como ya lo habíamos también compartido aquí en Agenda Vaticana, recientemente afectada por el tifón Haiyan. Al final de la celebración, el Papa Francisco entregó su exhortación apostólica Evangelium Gaudium a 36 representantes del pueblo de Dios procedentes de 18 países, un obispo, un sacerdote, un diácono elegido entre los más jóvenes que ha sido ordenado, religiosos, religiosas, algunos representantes de cada acontecimiento de este año, como lo dijimos en nuestros titulares. Entre ellos también se le entregó a un representante de los periodistas. En otra información, al regreso estaremos compartiendo con ustedes también lo que tiene que ver con la cuestión del Ángelus del pasado domingo. El Papa Francisco recordó el Odomor, la gran hambruna de Ucrania, y da gracias a todos los que han colaborado en el año de la fe, como lo dio a conocer. Bien, al regreso estaremos compartiendo con ustedes la cuestión de los catecúmenos que estuvieron también presentes allí en la Basílica Vaticana en el contexto de la clausura del año de la fe. No se vaya, comuníquese con nosotros, estamos aquí en Agenda Vaticana. Gracias por su voto de confianza. Regresamos en un momento. Agenda Vaticana, observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana.
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. El esplendor de un rey. Concierto con John Carlo, noche de alabanza y adoración. La cita es en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, 1 de diciembre, 8 de la noche. Es un evento para toda la familia. Pide informes al 622-8962. Reserva tu lugar. Concierto con John Carlo. Cuán grande es mi Dios, cántalo ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Peregrinación del Decanato 14, Decanato de Playas de Rosarito, 2 de diciembre, para celebrar el año jubilar y el 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Dará inicio a las 4:30 de la tarde en el estacionamiento de Villa Floresta, hasta la parroquia de Fátima. Participarán todas las parroquias de Rosarito. Habrá carros alegóricos, danzas, rosario viviente, Santa Misa y al final un gran convivio para todos los que asistan. Prepara tus veladoras para el camino. Peregrinación del Decanato 14, Playas de Rosarito, 2 de diciembre. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Gracias por continuar con nosotros y desde luego, como siempre, les unimos en nuestra solidaridad a todos los que estén pasando también un momento difícil en su vida, en su familia. Oramos por ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por todos los que hacen posible que podamos llegar hasta sus hogares y desde luego nos unimos en estas vísperas ya de Acción de Gracias, aquí desde el pulso y el latir de la Iglesia en esta Agenda Vaticana de hoy miércoles 27 de noviembre. La Iglesia debe dar ejemplo a la sociedad de la importancia de los ancianos. Las personas ancianas han sido siempre protagonistas de la Iglesia y deben dar ejemplo a toda la sociedad de que son siempre importantes, todavía más indispensables, ha dicho el Papa, recibiendo la mañana del 23 de noviembre pasado a los participantes de la 28 Conferencia Internacional del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios Pastoral de la Salud, que se desarrolló del 21 al 23 de noviembre en el aula del nuevo sínodo y cuyo tema afrontó la cuestión de la Iglesia al servicio de la persona anciana y enferma, el cuidado de las personas afectadas por patologías neurodegenerativas. Los ancianos llevan consigo, dijo el Papa, la memoria y la sabiduría de la vida para transmitirlas a los demás y participar con pleno derecho en la misión de la Iglesia. Recordemos que la vida humana, dijo el Papa, conserva siempre su valor a los ojos de Dios, más allá de cualquier visión discriminatoria, ha subrayado el Papa Francisco. Después también ha recordado que la prolongación de las expectativas de vida que han tenido en el lugar en el siglo XX conlleva también un aumento de las patologías degenerativas que suelen ir acompañadas del deterioro de la capacidad cognitiva. Bien, el Papa nos ha invitado a cómo la Iglesia debe dar ejemplo a la sociedad de la importancia de los ancianos, a quien les enviamos un cordial saludo. Sabemos que mucho de nuestro público es nuestros queridos hermanos de la tercera edad. Gracias por apoyarnos y de verdad, desde la compra de un chocolate
que se toman la molestia, la delicadeza de llamarnos, de hacer una llamada por teléfono aquí a nuestras instalaciones y poder decir quiero colaborar con 2 chocolates, con 3 chocolates, con una miel silvestre, con la palabra eucarística o dar un donativo. De verdad se lo agradecemos, y yo en estos meses que estoy ya directamente aquí compartiendo con ustedes los micrófonos de Koinonia Radio, no se me borrará de mi mente ver a una persona ya de cerca de 80 años, ella es adoradora nocturna también de la adoración al Santísimo Sacramento, y poderla ver un día aquí en el programa con los adoradores del Santísimo Sacramento dando su testimonio. Ella pertenece a nuestra comunidad, y cuando yo la vi a una persona de la tercera edad delante de un micrófono compartiendo vida, compartiendo testimonio, esa es también la mística de Koinonia Radio, poder dar el micrófono a aquellos que representan la sabiduría, la madurez de la vida, como son nuestros hermanos de la tercera edad. Un abrazo de verdad, de corazón, oramos por ustedes, y muchas bendiciones para nuestros hermanos de la tercera edad. No se sientan solos, los acompañamos, como saben, con lo mejor que es la celebración de la Eucaristía, que anima y fortalece. Audiencia al primer ministro de Bosnia-Herzegovina. La mañana del 22 de noviembre, en el Palacio Apostólico Vaticano, el Papa Francisco recibió en audiencia al presidente del Consejo de Ministros de Bosnia-Herzegovina, se ha encontrado también con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones de los Estados, arzobispo Dominique Manberti. Los coloquios se han desarrollado en un clima de cordialidad, han brindado la oportunidad para intercambiar opiniones sobre la situación actual de Bosnia-Herzegovina y sobre las perspectivas inmediatas del país, así como de los esfuerzos para promover una sociedad más abierta y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos y de los retos que la actual crisis económica conlleva. Las reglas del rugby puestas en práctica en el campo de la vida, como fue también hoy nuestra cápsula dedicada a esta cuestión. Los dirigentes y atletas de las naciones de rugby de Argentina e Italia han sido recibidas la mañana del 22 de noviembre por el Papa Francisco en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano. El Santo Padre ha hablado de rugby como un deporte simpático, duro, con mucha confrontación física, pero sin violencia. Hay una gran lealtad y un gran respeto. Jugar al rugby es cansado, no es un paseo, y esto creo que también es útil para templar el carácter y la fuerza de voluntad, ha dicho el Papa Francisco. En el rugby, a continuado, se corre hacia la meta. Estas palabras tan profundas e importantes nos hacen pensar en la vida, porque toda nuestra vida nos lleva a una meta, y esta búsqueda es laboriosa, requiere lucha, compromiso, pero lo importante no es correr solos. Para llegar hay que correr juntos, y la pelota se pasa de mano en mano y se avanza juntos hasta que se llega a la meta, y entonces lo celebramos. Realmente tenía acaparada la atención, como se puede ver en algunos de los videos que están circulando gracias al Centro Televisivo Vaticano. Y además, cito al Papa Francisco, dijo en su discurso a las selecciones de Italia y Argentina de rugby: puede que mi interpretación no sea muy técnica, dijo el Papa, aclarado, pero es la forma en la que un obispo ve el rugby. Y como obispo, les deseo que pongan en práctica todo esto fuera del campo en sus vidas. Así dijo el Papa Francisco respecto a la cuestión del rugby. Y bien, entre otra información, les comparto que el pueblo filipino, ante el dolor, dice: no se cansen de preguntar a Dios por qué. En estos momentos tan difíciles de sufrimiento sobre la situación que ha sucedido en Filipinas, dijo el Papa, nos podemos también preguntar por qué, como los niños, y eso ha hecho también reflexionar al mundo, a la sociedad. El Papa se ha dirigido a los filipinos reunidos la tarde del 22 de diciembre en la Basílica de San Pedro con motivo de la bendición del mosaico de San Pedro
Column South del santo filipino que canonizó el año pasado el Papa Emérito Benedicto XVI. María es el ícono más expresivo de la esperanza cristiana. El Papa visitó la tarde del 22 de noviembre el monasterio de San Antonio Abad de las monjas benedictinas camaldulenses en la colina romana del Aventino con motivo de la jornada de la vida contemplativa y del año de la fe que está a punto de, o que ya se ha concluido. Y el Papa Francisco habló a las religiosas, a la vida consagrada de María como Madre de la Esperanza, el ícono más expresivo de la esperanza cristiana. Su vida entera es un conjunto de actitudes de esperanza, empezando por el sí de la anunciación. María se da cuenta de que la misión y la misma identidad de ese hijo superan su ser de madre. Así que, bueno, entre última ya nota de esta agenda vaticana de este miércoles 27 de noviembre, víspera ya de la celebración de Acción de Gracias, la doctrina social de la Iglesia, guía para desenmascarar al ídolo dinero. El Papa Francisco envió el día 22 de noviembre un mensaje a los participantes del tercer Festival de la Doctrina Social de la Iglesia que se celebró en Verona, Italia, del 21 al 24 de noviembre. Y este año el tema fue Menos desigualdad, más diferencias. Un título, dice el Papa, que pone de manifiesto la plural riqueza de las personas como expresión de los talentos personales y la toma de decisión de la homologación que mortifica y paradójicamente aumenta las desigualdades. Gracias por continuar con nosotros, de verdad. Para mí ha sido un gusto poderlos acompañar. El tiempo se va volando y quisiéramos mucho más para poder profundizar. Mi mensaje es sobre todo: sean felices, dejen ser felices a los demás y que nos tomemos el tiempo para saborear, para leer, sobre todo quienes ahorita todavía físicamente en material escrito de papel no tienen acceso a la exhortación apostólica que el Papa ha dado a conocer, nos ha regalado a la Iglesia Universal. Bueno, tengamos la oportunidad también de ver en internet algo sobre esta exhortación que el Papa ya ha regalado y que ha dado a conocer a la Iglesia, como es Evangelii Gaudium, esta exhortación, la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así empieza esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Pues que esa alegría permanezca en nuestra vida. Gracias por continuar con nosotros. Enseguida, como siempre, la alegría y la fortaleza de nuestros jóvenes de Pastoral Juvenil. Gracias por su voto de confianza y recuerde, también está invitado cordialmente a nuestros eventos, a nuestra cartelera de Koinonia Radio. Gracias por su voto de confianza y por seguir con nosotros. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga desde cualquier parte donde nos escuchen y nos vemos la próxima semana aquí en Agenda Vaticana, el pulso y el latir de la Iglesia Universal. Sea feliz y deje ser felices a los demás. Dios los bendiga a todos. Una excelente noche. Continúe con nosotros. Agenda Vaticana. Nuestro programa por hoy termina. Contamos contigo la próxima semana, descubriendo juntos el ser y quehacer de nuestra Iglesia, conociendo juntos la Agenda Vaticana. Gracias y hasta la próxima. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.